Hola chicos, Biología 28, vídeo 2. Niveles de organización. La materia tiene como un trending, digo yo que será eso, trending, una tendencia a, y es la de complejificar sus estructuras. Es decir, de lo simple, asociarse para hacerlo complicado. De unirse las cosas. Luego, una vez hechas unas estructuras complicadas, empieza a funcionar otra tendencia, pero ya no intrínseca a la materia, sino al entorno o a la relación de esas estructuras con otras, que son las llamadas de la entropía, que tienden a ocupar o a devenir en estructuras que exijan menos energía. Ejemplo, una pared hecha tocho sobre tocho sobre tochos, ladrillo, 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 alta. Si no la asistimos de un mantenimiento, al cabo de unos años, los ladrillos de la zona superior han empezado a ser deteriorados por la erosión, por el aire, los vientos, las lluvias, y al cabo de unos años nos encontraremos ese muro totalmente derruido, lo que es el proceso que da las ruinas. Eso sería la entropía. Por supuesto, es difícil porque parece contrario este fenómeno entrópico de ir a lo que necesita menos energía de mantenimiento con el otro proceso, con el proceso de complejidad, de unión de unos átomos con otros para dar la molécula, de una molécula con otra para dar una macromolécula, y así sucesivamente hasta encontrar la vida. O sea, parecen fenómenos diferentes y sin embargo se conjugan y actúan en la naturaleza. Vamos a hablar ahora del primero, del que de lo más elemental surja lo más complicado. Y entonces irá pasando por niveles, niveles de organización, que es así como el profesor del libro titula este párrafo, esta pregunta. Te leo. Este concepto, tal como lo desarrolló J. Needham, implica que dentro del universo, tanto en el mundo inerte, el de los no vivos, como en el viviente, existen diversos niveles de complejidad, complejo, diversos niveles, y por tanto de organización. Desde las partículas, es decir, él pondría al principio, las partículas subatómicas, neutrón, protón, electrón, y luego los quarks, qué sé yo. Si vas a mirar en el Google, a lo mejor te encuentras los últimos descubrimientos del CERN, del anillo ese gigante de acelerador de partículas de Ginebra, y te dicen la última partícula que se ha encontrado, no sé qué, no tal. Bueno, pues parece ser, te lo he copiado aquí por curiosidad, que es la CIF, aunque ha salido otra a lo mejor, perdón, la ZI B' y su hermana la ZI-B', están dos partículas subatómicas del mundo o del grupo de los bariones. Que si pone bar será porque son pesados, ahí estarán pues más seguro también con ellos, en compañía de ellos los neutrones y los protones, no los electrones, no los bariones. Bueno,
Pues dice, desde las partículas subatómicas, y aquí te cita pues las tres clásicas, protones, neutrones y electrones, hasta las grandes biocenosis. Biocenosis. Que luego las cenosis es un grupo. De ahí luego va a venir cenobio, cenobítico, que eran grupos. Y es que la raíz cenosis significa aglomeración, agregado. Es decir, hasta esos grandes agregados de vida, desde estas, hasta las grandes biocenosis, existe una jerarquía de niveles de organización en que cada nivel contiene como componentes pues, a todos los niveles inferiores. De partículas subatómicas haremos los átomos, de átomos haremos moléculas, de moléculas haremos los principios inmediatos, sustancias básicas. Con esas sustancias básicas del tipo proteínas, etcétera, etcétera, haremos otras sustancias y así sucesivamente. Las piezas son todas las de abajo y con esas piezas se van haciendo puzzles cada vez mayor. O sea, tú haces un puzzle con piezas inferiores. Pero es que ese puzzle a su vez va a ser una pieza del puzzle siguiente. Y a su vez este va a ser otra pieza o piezas del puzzle siguiente. Y así sucesivamente. Un nivel determinado es a su vez componente de todos los niveles superiores. Es decir, si tú tienes un nivel inferior con el que has hecho este, y has hecho este, y has hecho este, bueno, pues este puedes tener por concreto que es componente que está en todos los superiores. Fácilmente comprensible. Si tú cogías partículas subatómicas para hacer átomos, y átomos para hacer moléculas y tal, cuando llegues al cuerpo del zorro, pues tú tendrás que admitir que las partículas subatómicas están también en el cuerpo del zorro, por poner un ejemplo. Las unidades estructurales más pequeñas de la materia, incluida la materia viva, son las partículas subatómicas. Las siguientes unidades mayores son los átomos, que a su vez dan las moléculas. Algunas de ellas pueden formar macromoléculas de gran peso molecular. Estas macromoléculas pueden asociarse unas con otras, dando lugar a los complejos supramoleculares, y así sucesivamente. En otro nivel de organización más elevado, diversos complejos supramoleculares se ensamblan para constituir los cuerpos más chiquititos ya componentes de la vida, como son los orgánulos que observamos en las células, tanto en las protistas como en las eucariotas. Las procariotas como las eucariotas, tales como núcleos, mitocondrias, cloroplastos, etc. Estos orgánulos como tales no son unidades vivas. Una mitocondria, un cloroplasto, no es una unidad viva. Solo podremos hablar de vida, que esto ya lo habíamos dejado claro en vídeos anteriores, a partir del nivel de organización inmediato superior, que es el nivel celular. Es decir, el nivel más próximo, vital, a todo esto donde va. Cuando encontremos la célula, entonces hemos atravesado la barrera hacia lo vivo, hacia la vida. Cuando llegamos al nivel celular. Mientras tanto, orgánulos, sí, lo más superior, lo más próximo a la célula, pero todavía no es vida. Vida es cuando llegamos a la célula. Una sola célula, procarionte de las simples o eucarionte de las complicadas y complejas, puede constituir por sí misma un organismo completo. Y tanto, los organismos llamados unicelulares, porque solo tienen una célula. Existen además otros tipos de organismos, que serán los pluricelulares, los que tengan varias células compuestas por un número más o menos elevado de células, ya no suelen ser procariotas, sino de células eucariotas.
¿Por qué? Porque las células eucariotas tienen más afinidad con sus próximas para hacer conglomerados mayores. Los seres pluricelulares. Estos seres pluricelulares pueden agruparse, o sea, de las células vendrían los unicelulares y los pluricelulares. Siguiente grado de organización. Estamos asistiendo y hemos hecho así. Siguiente grado de organización. Pues de los pluricelulares pueden asociarse en colonias o cenobios. Ojo, a mí me ha gustado mucho encontrar esta palabra aquí. ¿Por qué? Porque yo la palabra cenobio siempre la había oído en campos semánticos, en contextos de tipo monacal. Monasterio, un cenobio, un monasterio, el cenobio de San no sé quién, en el siglo tal, etc. Y me lo encuentro aquí, porque es ni más ni menos que común. Y es que, perdón, no es ni más ni menos que algo en común. Si antes te dije que cenosis significaba ceno, significaba agregado, no, perdón. Significa en común. Ahora, claro, mire, entonces, tener vida en común es lo que hacen los monjes y los frailes en un monasterio. Por eso los llaman cenobios. Tener algo en común. Pero esta clase de asociación no tiene todavía la categoría de organismo pluricelular. Es decir, cuando es una colonia o cenobio, todavía no tiene la distinción, no le podemos poner la etiqueta de organismo pluricelular, ya que cada uno de los individuos que forman la colonia lleva vida independiente de los demás. Oiga, eso en los monasterios no sucede. En algunos sí. Hay monasterios que precisamente su regla, como es la regla de San Bruno, que hizo la orden de los cartujos, pues ahí cada individuo era como un cangrejo ermitaño. Él tiene en el monasterio su propia casita, es el primer ejemplo edificatorio de casas asociadas, de casas de este tipo que hacen hoy en las organizaciones, todas iguales. Bueno, pues si te metes en una cartuja es eso, pero retrocediendo 5 o 6 siglos, de cuando San Bruno hizo la orden. Y están edificados así. Y entonces el hermano o el padre tal, porque hay hermanos y hay padres, tiene aquí su casa, su cartuja. Todo ello, el conjunto del cenobio, recibe el nombre del cartujo, de cartuja. Suelen ser sitios llenos de encanto, donde la mística sale de las piedras. Yo estuve de visita, lógicamente no valdría para estar allí encerrado, y cada sacerdote o cada cartujo tiene su bien delimitado lo que es hasta sus posesiones. O sea, lo de vida en común, sí, porque viven en el mismo conglomerado, pero luego cada uno, oye, no, esto es de mío. Hay otras congregaciones que no, que ponen todas las cosas en común, nada es de nadie. Entre los cartujos, no. Esto es mío. No hablan con los otros, aunque ya se han suavizado. Las nuevas tendencias religiosas han ido dando licencias y al final han cambiado un poquito la disciplina o la dureza de estas normas. Es una constante dentro de las congregaciones que dicen hay que adaptarse a los tiempos y claro, se adaptan hacia la comodidad. Hasta que viene el relajo, viene la poca práctica religiosa, el poco espíritu, y viene un reformador. Viene una Santa Teresa, un San Juan de la Cruz, y dice, no, tenemos que volver a los orígenes, y hace una reforma de la orden. Y sale de esa orden, salen otra y otra y otra. En fin. Bueno, pero si estamos ahora en la biocenosis, pues dice que una colonia o una biocenosis no puede hacerse como un órgano, o sea, determinarse todavía
como un individuo, como un solo individuo, ya que cada individuo, al igual que los cartujos, tiene su vida propia. Él se nutre independientemente de los demás, se reproduce independientemente de los demás, etc. Por su cuenta. En las colonias, todos los organismos unicelulares que las forman son iguales, sin que entre ellos haya diferencias estructurales que les permita diferenciar funciones diferentes, que es algo que en el pluricelular nítido, ahí sí. Ahí habrá un grupo de células diferenciadas de otro grupo de células, diferenciadas de otro grupo de células, y cada grupo tiene esa diferencia para hacer una función distinta de la función que va a hacer el otro grupo y de la función que va a hacer el otro grupo. Esto que yo llamo grupo, en biología lo van a llamar tejido. Sigo. Todas las células de un organismo pluricelular proceden de una sola célula inicial, ejemplo, nuestro cuerpo. Procede del cigoto, formado por media célula de la madre, el óvulo, y de media célula del padre, el espermatozoide. Pero al formar un solo huevo o cigoto, de una sola célula completa, de ahí provenimos nosotros, que somos un ejemplo de organismos pluricelulares. Y dice, y nos hemos convertido en millones de millones y de millones de células a través de sucesivas divisiones. A diferencia de lo que ocurre en las colonias, estamos ahora ya con el organismo pluricelular, voy a poner aquí esto para que lo recuerdes, estas células, las nuestras, coordinan sus actividades en beneficio del organismo de que forman parte. Las células del tejido epidérmico están al servicio del organismo total. Las células musculares están al servicio de todo el resto del cuerpo. Dentro del nivel pluricelular distinguimos organismos sin tejidos, dice esponjas, hongos, musgos, etc. Y otros con tejidos. O sea, en estos las células no están diferenciadas. Es curioso, en el hongo, cuando te dicen que el tipo de células que hay en la campana es el mismo tipo de células que hay en el pie. Por eso, cuando picas un champiñón y lo partes, no despreciamos el pie. Y lo picamos también y lo echamos. Oiga, algo más correoso sí que está. Sí, porque es evidente que por aquí formaron especie de túbulos que conducían la savia hacia la zona superior, que es la zona de la reproducción. Porque ya sabes que de aquí hay unas laminillas interiores, que las has visto, así en forma radial, y del extremo de esas laminillas, de aquí del extremo, se va desprendiendo como una especie de polvillo de la misma estría, y eso son las esporas. Si durante 2 días dejas una seta de esas que trae tu mamá encima de un papel, y lo suficientemente próxima, es decir, le puedes cortar incluso el pedúnculo para que esté el papel más alto, al día siguiente te encontrarás un polvillo que hace esto, semejante al que hace las limaduras de hierro cuando pones un imán debajo de los campos magnéticos, igual, pero en este caso son las esporas que han ido cayendo, sin viento que las llevara, y han ido cayendo sobre el papel. Precisamente ese viento que las lleva es el que las difunde por toda la atmósfera de la Tierra, y por eso tiene una capacidad reproductiva enorme. Y luego que las esporas son capaces de resistir mediante una vida latente, una vida que está ahí como dormida, esperando las circunstancias favorables para volver a reproducirse. Y hay tantas, que te lo digo y te lo habré repetido en otros vídeos, cuando haces así, ¡pum!, atrapas muchas de ellas. Oiga, que no ha atrapado nada. Sí, has atrapado muchas.
aunque no lo parezca. Por eso esas esporas luego, cuando caen en un tomate que tiene sustancia jugosa y todo eso, al cabo de pocos días ha florecido en el tomate una pelusilla verde y tu madre dice, eso hay que tirarlo, ya está florecido. Bueno, pero ¿quién ha echado ahí semillas? Porque eso no es tomate lo que va a salir de ahí. No, eran las esporas que estaban flotando, esas que tú decías que no veías. Bueno, pues esas han caído sobre el tomate y han florecido. A veces caen sobre nosotros también. Otro tipo de esporas, de otros hongos. Dentro del nivel pluricelular distinguimos organismos sin tejidos, como las esponjas, hongos, musgos, y otros con tejidos, en donde las células están especializadas para realizar funciones distintas. Para conseguirlo, se han modificado estructural y fisiológicamente. Es decir, las células con los tejidos es porque esas células se han diferenciado estructuralmente. Sí, estas células tienen plastos, estas células tienen el orgánulo tal. ¿Y por qué? Porque necesitan hacer, es decir, su fisiología, o la fisiología, necesitan hacer una función diferente de otras. Estructura es cómo está hecha y fisiología es cómo funciona. Algo así como la versión biológica de hardware y software. Los organismos más complejos poseen tejidos que pueden agruparse formando órganos. Es decir, los más complejos todavía, pues cogen estos tejidos y con ellos pueden formar el siguiente grado de organización, que son los órganos. Y ahí pues puedes echar mano del que quieras, del riñón, del pulmón o de otro cualquiera, que a su vez pueden formar aparatos y sistemas. El riñón, que es un órgano, pertenece al sistema de... Ay, caramba, ¿cómo se llama? El de eliminación de residuos. Ahora me sale. Sistema urinario, pero hay otro. Bueno, vamos a poner otro más fácil. El alvéolo, como un pequeño órgano, o el bronquio, o el alvéolo pulmonar, pertenecen al sistema respiratorio. La tráquea pertenece también al sistema respiratorio. Diversos órganos forman todo un sistema. Las células, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, etcétera, todos los componentes de la sangre, las venas, las arterias, pertenecen al sistema circulatorio, etcétera. En fin. Y ahora ya en el vídeo siguiente nos va a hablar de características de los niveles de organización. Hemos visto niveles de organización, desde las partículas subatómicas hasta llegar a los seres superiores, con sus sistemas hechos por órganos, a su vez hechos por la organización, hechos por tejidos, a su vez hechos por cenobios o colonias, a su vez hechos por, aunque este paso de cenobios o colonias para empalmarle con el de los tejidos, no sé si resultaría muy adecuado decir que las células de un trozo de tejido, que son prácticamente todas iguales, pudieran ser un ejemplo de colonia. Porque si son todas iguales, pero claro, no tienen vida independiente. Una depende de su compañera, depende de la otra, o sea, forman una vida en común. Bueno, pero esto no quita para que la idea que debamos tener de cómo la vida se organiza en niveles cada vez más complicados. Y ahí es donde dice luego Teilhard de Chardin y otros muchos pensadores que en esta ley que tiene la naturaleza, la materia, de ser cada vez más compleja, tiende hacia la aparición de la consciencia, es decir, del ser consciente.
una consciencia muy limitada y rudimentaria en los animales, pero que llega a cotas que nos creemos superiores de los humanos, pasando anteriormente por la de nuestros primos, los primates, que a lo mejor se llaman primates por ser primos o viceversa. En fin, y aquí está el hombre, engreído, el rey de la organización, el que está en el nivel más perfecto, pensando que ya no hay más. ¿Sí? Un poco pretencioso por nuestra parte. Porque lo lógico sería pensar que si esta cadena llegase hasta nosotros, hubiese caminado durante millones de años, se va a estancar después de nosotros. O sea, cuando llega a nosotros, es decir, ¡pum!, se acabó la evolución. No. Seguramente que no. Lo que ocurre es que es tal el paso del tiempo requerido, es decir, los millones de años, para dar estos saltos en los niveles, que nuestra vista es muy corta para imaginar cuál sería el siguiente grado evolutivo. Y ahí es donde vienen pues, los de mucha imaginación, filósofos, futuristas, la ciencia ficción, que si los avatares, que si los robots, que si tal, haciendo sus pinitos dentro de esa organización. Están ahora imitando la inteligencia del hombre. La inteligencia artificial. Llegará un día a ser autónoma. Lo que es la vida dejará de tener los parámetros o los condicionantes que tiene hoy para ser llamada vida y aparecerán otros. Emocionante. ¿Que no lo veremos? Bueno, algo se va viendo. Y podemos echar la imaginación a volar. Venga, a volar. Hasta luego, chicos.